Bienvenidos a esta primer clase de la asignatura Administración Financiera, en la cual analizaremos unos conceptos iniciales de esta asignatura, los cuales nos van a ayudar a comprender cuál es el objetivo y cuál es la naturaleza de la administración financiera o finanzas de empresas. El objetivo de la clase de hoy va a ser reconocer conceptos, función y objetivo de la administración financiera de las organizaciones, conocer los fundamentos de las finanzas como disciplina científica y social, analizar el concepto de costo de agencia y sus efectos en las organizaciones y comprender la estructura de la función financiera, su relación y las diferencias que presenta también con otras disciplinas científicas. En cuanto a la bibliografía de referencia, la van a tener disponible en el aula virtual. Además de esto, también van a tener disponible los manuales del alumno, que cabe aclarar solamente son una guía de los temas y para lograr una mayor profundización es necesario acceder a la bibliografía. Para iniciar entonces esta primera clase vamos a analizar, vamos a hablar de cuál es el objetivo de las finanzas, que las vamos a definir como el arte y como la ciencia de administrar el dinero para maximizar la riqueza de los accionistas, socios o los propietarios. Pero, bueno, por extensión también vamos a llamar finanzas a las actividades que realiza una empresa, una persona o un Estado para obtener y gestionar los recursos que necesita para cumplir sus objetivos. La función financiera es la actividad mediante la cual el administrador financiero, y acá hay que entender que puede ser llamado gerente financiero, responsable financiero o cualquier otra denominación con la que evidentemente estemos haciendo referencia a esa persona, que en sí es la que planea, organiza, integra, dirige y controla los recursos y las obligaciones financieras. Esta función se divide en dos áreas de decisión: las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. En cuanto a las decisiones de inversión, se analiza dónde o cómo invertir o administrar los recursos. Más adelante veremos que este tipo de decisiones está orientado también a trabajar sobre los activos y sobre el pasivo corriente de las organizaciones cuando hablemos de la administración del capital de trabajo. Y en cuanto a las decisiones de financiamiento, busca fuentes de financiamiento y evalúa cuál brinda mejores decisiones en análisis a los costos, a la rentabilidad o el riesgo y a las estructuras de capitalización. También hay que aclarar que una parte de la doctrina incorpora una tercera área en las decisiones, que son las de política de dividendos, como pueden ver en la bibliografía de Van Horn. Pero como veremos también más adelante en esta asignatura, vamos a considerar que este tipo de decisiones está incluido en las decisiones de financiamiento. Hay que hacer una aclaración en la cual vamos a considerar que maximizar el valor no significa necesariamente generar ganancias. Si bien las ganancias y el valor pueden estar muchas veces relacionados, no es cualquier ganancia la que maximiza el valor. Entonces, generar ganancias o utilidades, para no confundir con el significado contable de la ganancia, se logra con una rentabilidad positiva, es decir, ingresos mayores a los egresos, donde incluimos no solo el valor en el presente de los elementos patrimoniales, sino también las expectativas acerca de los beneficios que se esperan para la empresa en el futuro. En cuanto a la función financiera, busca tomar las mejores decisiones posibles en materia de inversión y financiamiento para maximizar la riqueza de los accionistas, los propietarios o los socios. Cuando se trata de crear valor
la decisión sobre las inversiones es la más importante. Crear valor a partir de decisiones de inversión se resume en el mecanismo de invertir el capital con un rendimiento superior a su costo. Ahora, cuando se trata de determinar la mejor mezcla financiera o la mejor estructura del capital, las decisiones del financiamiento van a ser las más importantes. Y fíjense que siempre hacemos referencia a la creación del valor, en este caso a partir de las decisiones de financiamiento que se logran mediante el uso eficiente de la deuda. Entonces, suponiendo siempre que el objetivo es maximizar ese valor, el administrador financiero debe velar por una combinación óptima de las dos decisiones interrelacionadas que brinden una solución de manera conjunta. Como hemos visto anteriormente, la actividad del gerente financiero está relacionada a las decisiones de inversión y financiamiento, las cuales pueden ser analizadas a simple vista en el estado de situación patrimonial, el cual refleja el efecto de las decisiones de la función financiera. Por otro lado, también una visión financiera de las empresas suele distinguir entre la actividad operativa, que toma en cuenta tanto el activo como el pasivo corriente, y la financiera propiamente dicha, que solamente toma en cuenta las fuentes de financiamiento de largo plazo, o sea, el pasivo no corriente y el patrimonio. Ahora, por una relación que veremos seguidamente, las finanzas siempre harán uso de la contabilidad, que permite generar un análisis prospectivo. Es decir, que mediante el uso de presupuestos económicos que toman en cuenta el criterio de lo devengado y presupuestos financieros que tienen en cuenta el criterio de lo percibido, se puede proyectar un balance o un estado de situación patrimonial futuro. Estos presupuestos, que muestran una situación futura global de la empresa, se realizan en base a suposiciones de ciertas actividades, algunas que son manejables por la empresa y otras que no. Y es por ello que hasta los mejores presupuestos pueden presentar algunas fallas debido a la multiplicidad y a la complejidad de la información agregada. Es por esto que las finanzas utilizan los denominados índices para contribuir a la toma de decisiones en forma oportuna. Ahora, todos estos elementos conforman un análisis financiero que buscan aportar información estratégica para el control de gestión. En base a datos provenientes de la contabilidad, de la economía y del contexto, la función financiera, mediante sus herramientas, contribuye a la búsqueda de eficiencia y eficacia organizacional. Este tema, que se presenta de una forma muy resumida por cuestiones de tiempo, tiene un desarrollo mucho más completo en el libro de César Albornoz, que los invito a poder investigar. El campo de las finanzas está íntimamente relacionado con la economía y la contabilidad. Sabemos que la economía puede ser definida como una ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas o los gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así pasar a un estado de relativo mejor bienestar. Entonces, cada vez que un administrador financiero debe tomar una decisión, necesita indefectiblemente procesar variables económicas: inflación, producto, tipo de cambio, empleo, etc. Podemos interpretar entonces que la relación fundamental entre las finanzas y la economía se encuentra en el principio de la escasez. Todo responsable financiero siempre es un administrador de la escasez. Por lo general, cuando las sumas de dinero son limitadas y se debe darle el mejor uso, seleccionando las oportunidades de inversión que crean mayor valor para los accionistas o para los propietarios o para los socios. Como dijimos anteriormente, en el ámbito de las finanzas siempre es necesario tomar decisiones, y para que estas decisiones
sean lo más acertadas posibles, es necesario contar con información. ¿Y quién provee esa información en las organizaciones? Obviamente la contabilidad. Y ahí nace la relación con la contabilidad, porque esta, mediante los estados contables, suministra datos que procesados generan información acerca de la situación económico-financiera de las empresas. En sí, las finanzas son el nexo entre la economía y la contabilidad, que conectan la teoría económica con los valores provistos por los estados financieros. Sin embargo, la contabilidad no es lo mismo que finanzas. La contabilidad es un sistema de información que suministra datos a la administración financiera. La administración financiera necesita de datos adicionales que provienen de otros sectores de la organización, como por ejemplo el productivo, el comercial, compras, etc. Por otro lado, tienen criterios de recopilación que son diferentes, por lo que la información proveniente del campo contable tiene que ser a menudo reelaborada para ser utilizada en el campo financiero. Y entre las principales diferencias de conceptos podemos mencionar que la contabilidad trabaja normalmente con el criterio de lo devengado y las finanzas con el criterio de lo percibido. Para la administración financiera es fundamental el valor del dinero en el tiempo, en cambio para la contabilidad no siempre es considerado ese efecto. Por otro lado, la evaluación del riesgo siempre está presente en los estados financieros y raramente en los estados contables. Y además, la contabilidad trabaja con información histórica y las finanzas van a trabajar con análisis prospectivos. Por otro lado, también es necesario distinguir entre situación financiera y situación económica. La situación financiera hace referencia al efectivo que se dispone en lo inmediato, es decir, a la liquidez para cumplir con ciertas obligaciones. En cambio, la situación económica hace referencia al conjunto de bienes que integran el patrimonio, es decir, la solvencia o activos que pueden mantenerse en el tiempo. Y acá hay que tener en cuenta que gozar de una buena situación económica no implica que financieramente se tenga la misma suerte. Cuando una empresa tiene una buena situación económica, significa que la actividad operativa que lleva adelante genera un nivel adecuado de beneficios económicos. Pero, si esa empresa presenta escasez de fondo para afrontar sus obligaciones, es porque tiene una mala situación financiera. Y bueno, acá podemos ver casos, por ejemplo, de empresas con políticas de crecimiento, por lo cual van erogando constantemente dinero, o empresas que se encuentran en un muy buen nivel de actividad, pero sus clientes por ahí no cumplen con los plazos de pago, es decir, que no equilibran plazos de compras y plazos de pago. Es un tema que también vamos a ver más adelante. Ahora, cuando una empresa tiene una buena situación financiera, significa que el nivel de liquidez, la liquidez que ingresa, es mayor a la que egresa. Pero si esa misma empresa se encuentra reduciendo su nivel de actividad, es porque tiene a su vez una mala situación económica. Este caso es el típico de una empresa que liquida alguna unidad de negocio por pérdidas y los fondos que van ingresando se encuentran disponibles simplemente por falta de reinversión. En cuanto al rol del administrador financiero, como mencioné anteriormente y como también se menciona en el apunte de cátedra, en esta asignatura nos referiremos al gerente financiero como la persona responsable de la coordinación de la gerencia o el departamento o la sección. Sin embargo, cada organización, dependiendo de sus actividades o el grado de formalidad con el que busque manejarse, puede ofrecer denominaciones diferentes a estas personas. Entonces, a los fines académicos nos referiremos de ahora en adelante al gerente financiero,
al administrador financiero, al responsable financiero o a cualquier otra denominación que evidentemente esté haciendo referencia a la persona que toma las decisiones de inversión o de financiamiento como si fuesen sinónimos. ¿Cuál es el objetivo de este gerente financiero? Alcanzar los objetivos que son propuestos por los dueños, socios, los accionistas, planteando siempre la estrategia que sea más viable para maximizar las utilidades. En simples palabras, el rol del administrador financiero siempre será contribuir en la maximización del patrimonio de los accionistas, socios o de los dueños. ¿Cómo lo hace? Bueno, tomando dos decisiones fundamentales acerca de la estructura del capital de las empresas, las cuales ya fueron mencionadas anteriormente, que son las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Si bien sus actividades cotidianas son varias, como por ejemplo las más importantes, determinar composición adecuada de financiamiento propio o ajeno, analizar alternativas de financiamiento externo, establecer políticas de manejo de activos corrientes, participar en decisiones de inversión, analizar riesgo financiero y económico que tienen las decisiones, elaborar presupuestos, un tema muy importante que se verá detalladamente más adelante, velar por un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad, entre otras. Siempre resumiremos su rol principal como el de plantear la estrategia más viable para maximizar las utilidades, aumentando el patrimonio de los propietarios. Lo cual obviamente sabemos no puede hacerse a cualquier costo, ya que las empresas son sistemas sociales compuestas por un grupo de personas que a la vez están dentro de otro sistema social más grande o suprasistema al que envían sus productos o servicios, y que esta maximización de utilidades no implica necesariamente generar óptimos retornos o ganancias momentáneas a los inversores. En cuanto al costo de agencia, es el costo que surge como consecuencia de la separación entre la propiedad y el control de la compañía. El costo de agencia implica una destrucción del valor de la empresa. Sucede porque los propietarios contratan administradores para que actúen en nombre de ellos administrando la empresa, valga la redundancia, y estos no actúan respetando los intereses de los propietarios, sino sus propios impulsos personales, generando costos adicionales y en ocasiones destruyendo el valor de la empresa. Entonces se genera básicamente por una falta de alineación entre los intereses de los propietarios y de los administradores designados. Entre este tipo de costos podemos mencionar a los del tipo indirecto, por la pérdida de oportunidad de generar utilidades positivas con inversiones que los administradores por algún motivo no quieren realizar, o los de tipo directo, que son erogaciones monetarias necesarias para controlar mediante auditores a los administradores. Pero por otro lado, la pregunta que podemos realizarnos es si estos costos son inevitables, y la respuesta obviamente va a ser que no. Los propietarios de las organizaciones tienen la posibilidad de realizar acciones para mitigar los efectos de esta relación de agencia. Yo los invito puedan leer de los libros que están alojados en la plataforma o de los apuntes de cátedra. Muy bien, a modo de conclusión, entonces podemos decir que el objetivo de las finanzas es maximizar la riqueza de los accionistas, los socios o los propietarios, sabiendo siempre que maximizar el valor no significa necesariamente generar ganancias o que ello pueda hacerse a cualquier costo. Los administradores financieros deben tener un conocimiento amplio en materia de factores no financieros, también como por ejemplo algunas situaciones especiales de mercado, algunas situaciones sociales, jurídicas,
laborales o de la estrategia general de la empresa. La función financiera busca tomar las mejores decisiones posibles en materia de inversión y financiamiento para maximizar la riqueza de los propietarios. Decisiones de inversión u operativas relacionadas al manejo del activo corriente, no corriente, capital de trabajo, y las decisiones de financiamiento relacionadas a la estructura y fuentes de fondos para el desarrollo del negocio. No debemos confundir finanzas con contabilidad o economía, que si bien son disciplinas que aportan sus conocimientos científicos al campo de la finanza, cada una tiene características y objetivos diferentes, y el rol del administrador financiero, que va a ser alcanzar los objetivos propuestos por los propietarios, planteando siempre la estrategia más viable para maximizar las utilidades. Y por último, cuando ello no sucede por cuestiones personales o laborales, pueden surgir los denominados costos de agencia, ya sean directos o indirectos, que se presentan cuando los administradores actúan en base a sus propios intereses y no a los intereses de la empresa. Muy bien, quiero que sepan que tienen disponible el foro de consultas para cualquier inquietud que pueda haber surgido o cualquier punto sobre el cual quieran lograr una mayor profundización.